Saludos amigos de YouTube, aquí estamos con otra entrega especial. Más de 130 fiscales fueron cesados en sus funciones dentro del Ministerio Público y tienen derechos adquiridos que justamente están reclamando en este instante. Y para ello vamos a conversar con Carlos Mesa, quien es su representante, quien justamente nos va a explicar esta situación y que quiere saber justamente la sociedad en qué consiste y cómo les afecta a todos ustedes. Bueno, José, primeramente darte las gracias por la invitación al espacio y comunicarme a toda tu comunidad a través de las redes sociales. Mira, el tema de los abogados en funciones de fiscalizadores y a la sazón en función del Ministerio Público, que se están viendo, digamos, excluidos, se están viendo inhabilitados y o degradados, que es el término más puntual, por el propio organismo superior al que ellos han pertenecido durante un espacio de 20 años. Es un tema que a nosotros nos ha conmovido porque hemos escuchado y hemos sido partícipes de una cantidad de historias que son degradantes. La forma en que esas personas ejercieron como Ministerio Público, esperanzados en que en algún momento podía existir lo que es una igualdad salarial o que en algún momento iban a pertenecer a la carrera del Ministerio Público, son historias muy tristes. Y entonces ver la realidad de cómo han sido excluidos por su propia institución, eso es algo deprimente. Se trata de abogados que fueron nombrados durante el gobierno de Leonel Fernández y que estuvieron también al frente de la justicia ejerciendo como fiscalizadores cuando Radamés Jiménez estaba allí, cuando estaba Domínguez Brito y que después entonces cuando estuvo también Jean Alain, hubo un grupo que surgió de esos de ustedes ahí. Bueno, básicamente el grupo que nosotros representamos y en su mayoría todos fueron designados en principio durante la gestión de Radamés Jiménez Peña, por ejemplo, lo que fueron mediante decreto, estamos hablando de decretos que fueron emitidos a partir del 2004, 2006, y ya cuando entra en funcionamiento la escuela del Ministerio Público, entonces ya ahí son designados mediante auto. Luego la mayor cantidad de ellos fueron designados durante la gestión de don Francisco Domínguez Brito. Y esa es la gran realidad. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y es bueno aclarar. Ellos como abogados en funciones, muchos de ellos ya estaban trabajando en el Ministerio Público. Entonces ya formaban parte de la carrera administrativa, no así de la carrera del Ministerio Público, porque para eso la ley prevé una serie de situaciones que tienen que ver con un PEF especial, tienen que pasar por un programa. Un adiestramiento y una serie de pruebas para convertirse en fiscal. Exactamente, es una situación, es una prueba, un concurso de oposición. Así como los jueces, para la elección de los jueces se pasa por ese régimen especial de un concurso de oposición. El asunto es que la mayoría de ellos fueron a concursos especiales y pasaron las dos primeras pruebas, pero en la evaluación del psicosométrico, que es el final, supuestamente se quemaron. Y ahí ellos denuncian que fueron objeto de discriminación y que esos concursos son todos cuestionables porque esos exámenes de... ¿En qué consisten esos exámenes? Mira, son unos exámenes sumamente complejos. Con decirte que en el derecho, por ejemplo, no es igual que en las matemáticas. O sea, claro, 2 más 2 no son 4. Una respuesta puede tener, pero una pregunta puede tener diferentes respuestas. Entonces, y que también esa respuesta se somete a una interpretación del evaluador. Entonces, ellos tenían, en esa prueba, tú tienes que adivinar cuál es la respuesta correcta en diferentes posibilidades jurídicas. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, ellos te ponen, para que el público entienda, ellos te presentan distintos escenarios de cuál debería ser la decisión que tú como fiscalizador debes tomar. Exactamente. Entonces te ponen ese escenario, que es como si fuera un examen, entonces ahí tú dices, mira, la decisión correcta es esta y debajo tiene que justificarla. Correcto, correcto. Esos son más o menos algunos de los cuadros, pero el asunto es que ese examen es tan, pero tan difícil
que la mayoría de los fiscales de carrera se queman y es lo que ellos denuncian. Como, por ejemplo, tú y yo vamos, tomamos el examen, cuando salimos de ahí sabemos cuántos puntos sacamos e intercambiamos, mira, yo saqué tantos puntos. Y ellos se quejan porque fiscales que se quemaron, luego se graduaron. O sea, fueron llamados. Por eso es delicado. Entonces es un tema delicado. Por eso es. Pero entonces selectivo. Es selectivo, claro que sí, eso es lo que ellos denuncian, que ellos fueron a varios PEF y siempre en el psicosométrico, que es el último examen, que tú no tienes, pero que en el psicosométrico hay un problema con esa prueba, que es que tú no tienes evidencia de cuál fue ese resultado. Entonces, lo que ellos se quejan es... ¿Y por qué no corrigen el examen? Digo, se toma tiempo, pero deberían corregirlo ahí mismo. Es que recuérdate, o sea, la prueba psicosométrica es un tema subjetivo. Sí. Estamos hablando de situaciones, esa prueba psicosométrica la dan, por ejemplo, en empresas, en esas empresas grandes, están siendo también objeto de evaluación en el sector público, pero son pruebas muy difíciles, pero que hay un tema de subjetividad que nadie puede ver, ese es el resultado. Entonces, ahí le decían, mire, usted no pasó el psicosométrico, pero tú no tienes derecho a reclamar. El otro sí, porque el otro te lo entregan. Sí. O por lo menos tú ves las Pero ese no lo entrega. Ese no. Entonces, es ahí donde se quejan. Entonces, la cuestión es que, bien, ellos fueron a esos concursos, a esos PEF, y supuestamente no pasaron el psicosométrico, pero ellos pasaron la mejor de las pruebas. ¿Cuál es? La itinerancia en el Ministerio Público. Ellos fueron escogidos, la mayoría de ellos ya trabajan en el Ministerio Público y le fue otorgado un auto de designación en virtud de las atribuciones que tenía o que tiene el Procurador General de la República, y que nosotros hemos denunciado que a la magistrada Miriam Germán Brito le han eliminado, le han quitado esa facultad legal y reglamentaria que ella tiene de designar a un profesional del derecho para que ejerza como Ministerio Público. ¿Cómo se lo quitaron? En la última resolución extraordinaria que elaboró el Consejo. Le quitaron esa posibilidad material a Miriam Germán. De ella poder designar abogados como fiscales. Porque aquí hay un mito. Aquí, ¿cuál es el mito? Y es donde a nosotros nos ha llamado la atención y es preocupación. Porque ¿cómo es posible que el órgano al que ellos pertenecen digan que ellos se encuentran ventajosamente vencidos, que su designación venció en el 2011? Entonces, están trayendo un problema, y nosotros en nuestra intervención del martes, que tuvimos una rueda de prensa a propósito de una acción, de la primera acción constitucional de amparo que interpusimos contra las dos resoluciones del Consejo, sí. Ahí nosotros dimos una rueda de prensa y dijimos que pedíamos la intervención del presidente de la República. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que es la seguridad jurídica. El órgano superior del Ministerio Público está diciendo que fiscales que trabajaron durante 20 años como Ministerio Público, allanando propiedades, arrestando personas, litigando en medida de coerción, conociendo la medida de coerción, conociendo la audiencia preliminar en la etapa intermedia y en el fondo, trabajando en el fondo y condenando a personas, no estaban fuera de plazo. Entonces hay un tema que atenta contra la seguridad jurídica, porque entonces estaríamos subvirtiendo el orden constitucional, y esos abogados o esas partes que han sido afectados de esas decisiones podrían recurrir ante los tribunales alegando que ustedes no estaban facultados, abogando que esas personas no estarían facultadas, y eso es un total desconocimiento del mismo órgano que lo está diciendo, porque no es así. O sea, que en muchos casos de eso pudieran recurrirse alegando que ciertamente ya hubo un cambio. Bueno, si la Procuraduría y sus organismos superiores mantienen esa situación, ya eso se está reflejando, porque ya en el caso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que está ahora mismo, el de Puerto Real. El de Puerto Real hay un tema. ¿Quién allana y arresta a Johnny Puerto Real en el día de ayer? Lo hizo un abogado fiscal. Bautista Pimentel, que es la persona que me acompaña en estas acciones. Él es prácticamente el buque insignia de esos abogados en funciones fiscalizadoras. Entonces se está diciendo que basado en esa misma decisión que tomó el Ministerio Público, se quiere descalificar que ese abogado que fue en funciones de fiscalizador a detener a Johnny Puerto Real, eso es entonces un arresto ilegal. Exactamente, eso es un asunto que tiene que aclarar, porque el asunto es grave. Entonces, yo entiendo que las autoridades superiores ahora mismo deberían de estar, y la Fiscalía del Distrito Nacional, emitiendo un comunicado o haciendo una rueda de prensa diciendo que eso no es así, porque realmente no es así. Realmente, él sí tiene la facultad
legal y reglamentaria de ejercer como Ministerio Público, porque a él se le fue otorgado un auto del procurador Francisco Domínguez Brito en virtud de las disposiciones que están establecidas en el 109 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 133.11, que establece una disposición transitoria que hasta que no se dicten los reglamentos de aplicación de los que enumera la ley, el Ministerio Público deberá regirse por el marco normativo vigente. ¿Y cuál es el marco normativo vigente? El Estatuto del Ministerio Público, la Ley 7803. Esa 7803 es donde se sentaron las bases del ejercicio del Ministerio Público como jefe de orquestar la política criminal del Estado. Sí. Y con la Constitución del 2010, la más avanzada de América, entonces esos principios fundamentales por los que se rige el Ministerio Público, entonces fueron constitucionalizados y fueron entonces traídos con esa ley orgánica que también fue creada, la 3011, que es la que crea el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, en el artículo 66, párrafos 2 y 3 de ese Estatuto del Ministerio Público, que manda la misma orgánica, 133, dice que el procurador, en el párrafo segundo, podrá elegir de los miembros del Ministerio Público. Recuérdate que los abogados ya trabajaban en el Ministerio Público, sí, ¿verdad? Ya sea como abogado asistente, ya sea como hasta un simple abogado. Entonces el procurador tiene la facultad de elegir a una de esas personas para que ejerzan como Ministerio Público. Entonces el párrafo tercero dice que si lo anterior no es posible, o sea, si él no puede elegir a uno de los miembros, entonces podrá elegir a un profesional del derecho para que ejerza como Ministerio Público con el rango de fiscalizador. Pero quizás lo que ellos están buscando es que todos pasen por la escuela para evitar que el procurador pueda designar abogados que obedezcan directamente a sus lineamientos, y sabiendo nosotros que en el caso de la República Dominicana, aunque el Ministerio Público tiene la independencia garantizada hasta cierto punto, obedece a una designación directamente del presidente. Y quizás eso es lo que se quiere corregir, ¿o me equivoco? Bueno, mira, si esa es la casuística, el asunto tendría alguna lógica, pero no. En el caso de ellos, y así lo dice la tercera resolución, que estamos hablando de dos resoluciones, una fue emitida en diciembre, el 25 de diciembre, sí, y la otra en enero. La primera es la que declara la inhabilitación de esos 137 abogados que fungen como Ministerio Público. Y se suspendió en enero. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente era eso. El móvil de inhabilitarlo a ellos era para designar abogados del PRM. Esa es la cuestión. Y una procuradora, que me voy a reservar el nombre, se paró y dijo no. Si eso es así, tienen que ser reemplazados o sustituidos por fiscales de carrera. Ahora, ¿dónde están esos fiscales? ¿Dónde están? ¿No tienen la cuota para reemplazarlo? No tienen. Óyeme, ahora mismo te voy a explicar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Ellos están reclamando igualdad salarial. ¿Tú sabes por qué? Es por un tema elemental. Es un tema de dignidad humana. Esas personas, cuando te hablaba de los testimonios de cada uno de ellos, sí, son desgarradores. Esas personas, cuando fueron designados, entraron con el salario que tenían, por ejemplo. Si había por decirte así, un secretario, sí, secretario 1 o 2, o un abogado, que el salario en ese entonces, estamos hablando de un salario de 16.500 pesos, por ejemplo. En aquel entonces, sí, 16.500. Entonces ellos pasaron con el auto. Yo tengo, sí, un auto que dice que yo soy Ministerio Público, pero sigo ganando el mismo salario. Oh, Dios. Entonces los salarios fueron aumentados, por ejemplo, de 16.500 pesos a 18.000, a 22.000. Y el último que le aumentó a nivel general fue durante la gestión de Yanalain Rodríguez en marzo de 2017. Les llevó a ellos el tope a 35.000 pesos. Pero hay un solo problema aquí. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que si vamos a ver, tú y yo trabajamos lo mismo? Sí. Tenemos la misma carga laboral. ¿Tú sabes qué dice la Constitución y la misma ley? ¿Qué? Que debemos ganar lo mismo. Claro. Igual función, igual. Si ejercen lo mismo, sí. Entonces, el mismo horario, las mismas condiciones. En el caso de ellos, no son simples fiscalizadores. Ellos ejercieron, en su mayoría, como procuradores fiscales. ¿Tú sabes por qué? Porque aparte de la representación en los juzgados de paz, que es el trato que
es la función de un fiscalizador. Ellos ejercían en las unidades de atención de víctimas, Sí. en las unidades de conciliación, pero además eran fiscales de rotación, conocían las medidas de coerción, conocían todas las etapas, y ese es el gran problema, investigaban. Los allanamientos que tú ves, cada vez que tú ves que hay un problema, ¿verdad? Sí. En un barrio, o lo que sea, el tema también de las drogas, ¿a quién tú crees que mandan? ¿A fiscales de carrera? No. A los que están Tú ves en todos esos allanamientos, tú vas a los videos de YouTube y tú te vas a topar con esos abogados en función de Ministerio Público. Entonces, el problema es que si tú y yo trabajamos lo mismo, debemos ganar lo mismo. Entonces, el Ministerio Público tiene una deuda y un pasivo laboral con ellos, porque el problema es que ellos no podían ni pueden ejercer si no es solamente con el Ministerio Público. La única función que es compatible con el ejercicio es el magisterio. O sea, tú vas a realizar todo, pero tú vas a ganar un salario miseria. Entonces yo te voy a decir a ti, ok, mira. No va a poder trabajar aquí. Vamos a retrotraer el tiempo. Vamos a ver 15 años para atrás. Yo te voy a decir, José, mira, mi hermano, a partir de hoy te felicito, tú eres Ministerio Público, tú tienes toda la función. Entonces nos vemos 15 años después y yo te digo, José, mira, muchas gracias. Gracias. Cuídate. Te lo agradezco. Me apoyaste, gracias por todas esas sentencias que tú tienes, o sea, gracias por todas las personas que metiste presa, que condenaste, y bye. No, eso no es posible. Entonces, el Ministerio Público, para poder desvincularlo, para poder degradarlo como lo está haciendo, y hacemos un llamado. Debe reconocer su derecho y pagarle a la fecha las prestaciones laborales equiparadas a lo que gana un fiscal de carrera. Sí, porque aquí hay un tema, no es un tema de prestaciones laborales, eso es un tema que tenemos que aclarar. ¿Por qué? Porque ya ellos son miembros de la carrera administrativa. Entonces, una cosa son salarios caídos, sí, que tú no le pagaste, porque vamos a ver, si en el pasado el Ministerio Público, la Procuraduría hubiese tenido que contratar a fiscales de carrera, estamos hablando con un fiscal de carrera, un fiscalizador gana entre los 80 y 90 mil. Y un Ministerio Público fiscal gana entre 108 y 125 mil, más los incentivos de combustible, las representación las exoneraciones, que ahora mismo hay que reconocer que hicieron un aumento en febrero. Esta gestión hizo un aumento en febrero. ¿Y tú sabes qué pasó con ellos? Ellos no fueron aumentados, a ellos no le aumentaron nada. No lo aprobaron. Solamente le aumentaron a los fiscales de carrera. Y eso es desigual, eso es discriminatorio. Y eso atenta contra el principio fundamental en el cual se rige y sustenta todo el ordenamiento jurídico mundial y el orden que tiene que ver con el neoconstitucionalismo y los derechos humanos, el principio de la dignidad humana. ¿Y qué va a pasar con los casos que actualmente está llevando la Procuraduría, los sonados casos Antipulpo, Medusa, el caso de los Coral 5G y demás que estaban participando justamente en la investigación, pues abogados que ejercían de fiscales? ¿Qué va a pasar con esos casos? ¿Y quién va a defender en los tribunales esas causas si no la han investigado? Ahí vamos. No voy a entrar al tema de los casos sonoros de corrupción administrativa. En sentido general, los casos que están en la justicia. Sí, pero debo decirte, porque en el caso mío hay un conflicto de intereses. Yo soy abogado de uno de los involucrados en el caso Coral 5G y Coral, que pretenden fusionar. Entonces, por un tema no voy a emitir ningún juicio a la sazón. Pero sí debo decirte que a nivel general, eso es lo que nosotros hemos querido evitar. Y tratamos de conciliar esta situación con las autoridades del Ministerio Público. Fue un acercamiento que tuvimos. Nuestra postura fue una postura de cordialidad, de que esto se manejara a lo interno, ¿verdad? Que los trapos sucios se lavaran a lo interno, en casa, para que esto no saliera a la pública. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la respuesta? Nos dijeron que no, que es una decisión firme, que no hay marcha atrás con eso. Entonces, es por eso que hemos salido, que hemos apoderado a los tribunales de la República, que ya al día de hoy hay 28 acción constitucional de amparo de manera individual en diferentes salas del Tribunal Superior Administrativo, y ya se está aplicando derecho. Hay un caso que es de una persona que fue desvinculada ya, o sea, fue degradada, que se le emitió un decreto. Y esa inhabilitación de ella
ocurrió, ella pertenece a una de las provincias del interior, ocurrió en marzo, o sea, desde marzo ya el titular de ella la degradó. Oye, La degradó. Y ella cuando viene donde nosotros, aquejada por una situación, porque eso, señores, tú sabes lo que es que tú trabajes durante 20 años en una institución y luego te digan, no, mira, tú lo que eras asistente de esa persona, de que tú, una persona que estuvo contigo, que era tu asistente, ahora tú eres el asistente de él. Entonces eso es denigrante. Eso está además prohibido. de que le rebajan el sueldo. No le rebajan el sueldo porque se lo dejan igual. De que tiene un salario de miseria. Sí, sí, sí. Claro, ya eran los... No hay que rebajar nada, sí. pero entonces el problema es el siguiente, que lo denigran. Y quedan subordinados ante uno que considera que está en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la solución que yo planteo? ¿Cuál? Miren, usted va ahora, usted va a hacer todo lo que usted hacía antes, lo único que usted no va a firmar. Quien va a firmar es aquel que es de carrera. O sea, tú sabes lo que va a hacer todo el trabajo y te va a poner al otro que está quizás no hace, única. Va a decir, fulano, ven, vamos a firmar. Entonces, yo tengo casos. No, de hecho, está jodón eso. Entonces, vuelvo a hacer un llamado. Está jodón. Vuelvo a hacer un llamado al consejero representante de los procuradores de corte, Jonathan Barot, el magistrado Jonathan Barot, que fue quien llevó el tema. Ese tema es un tema de él y a mí me lo dijo y me lo restregó en mi cara que sí, que ese fue un tema que él llevó al consejo. Es un punto, o sea, es como un legislador que lleva su proyecto de ley y ese es su único. Se lo aprobaron. Exacto, lo aprobaron, gracias a Dios. Pero hay un problema. ¿Tú sabes cuál es el problema? Aparte de lo que te he planteado, la injusticia social, el hecho de que esas personas ahora mismo tengan que hacer todo lo que hacían antes y lo único que no van a poder es firmar, eso es una cuestión que debe revisarse. ¿Por qué? Y él dijo, cuando yo le hice la reclamación, pero magistrado, ¿por qué si ustedes mismos en su circular de notificación de la resolución dicen que es a partir del 31 de julio efectiva? ¿Por qué los fiscales titulares están degradando a esas personas ya? ¿Por qué, magistrado? Detengan eso, por Dios. Antes de la fecha procedieron. Entonces ya lo están. Él dijo lo siguiente, y ahí yo entiendo que se lavó las manos como Pilato. Pero si lo están haciendo por mutuos propios, pero ahí dice. Ok, ya lejos sobre ellos ya entonces se elevó la mano como Pilato, y eso es todo lo que está pasando actualmente. Siguen las degradaciones, siguen las humillaciones, y eso es deprimente. Pero yo tengo una preocupación entonces, ¿y si esos abogados que ejercían como fiscales se van a la parcela contraria y empiezan a defender causas que ya ellos conocen y que también tienen conocimiento de la debilidad de esos casos? ¿Qué va a pasar? Bueno, o sea, ¿cuál será el resultado de esa sentencia? Mira, tú has traído a colación un problema mayúsculo que yo no quisiera entrar en esas consideraciones porque estaríamos hablando de situaciones catastróficas contra el mismo Estado de Derecho y el Estado podría ser objeto hasta de demandas en responsabilidad patrimonial, una serie de situaciones fuertes. O sea, que eso puede desencadenar algo mucho más severo. Entonces, yo lo que entiendo y llamo a la prudencia, mira, a pesar de que esto salió ya a la luz pública y fue algo que nosotros tratamos, óyeme, hasta el cansancio de que esto no se ventilara a lo externo, ya está ocurriendo. Pero ellos todavía tienen, tú sabes una cosa, todavía tienen el tiempo. Para recapacitar. Pueden recapacitar, porque están enrumbando al país en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, y es por eso que nosotros llamamos la intervención del presidente, porque él ha dicho que no se va a inmiscuir en cuestiones del Ministerio Público Independiente, que es, dicho sea de paso, lo que él ha mostrado, esos son sus deseos, pero aquí ya no estamos hablando solamente del Ministerio Público, estamos hablando de afectación de derechos fundamentales y estamos hablando de situaciones de seguridad jurídica, que los tribunales mañana pueden ser objeto, el Estado puede ser objeto de demandas, de miles de demandas en responsabilidad patrimonial. Entonces yo entiendo que es un momento. Ojalá que sí, que prime. Para que él llame y pueda ir en rescate, porque debo de admitir lo siguiente, y ya con esto entiendo que concluyo. Hay un problema a lo interno del Ministerio Público. Hay una lucha fuerte de intereses a lo interno del Ministerio Público, y nosotros, esos abogados en funciones, están en medio de ese fuego cruzado. Eso es lo que yo te puedo decir. Y no puedes adelantar un poquito más de ese fuego cruzado que se está dando. Bueno, solamente te voy a poner ya. En la última reunión que nosotros tuvimos con ellos, yo entiendo, porque quien me contacta, me dice, mira, le van a recibir. Me contacta es una persona que es muy cercana a la procuradora.
es una de las personas que yo entiendo que está más amueblada a esos niveles. No voy a mencionar el nombre, pero me lo voy a reservar. Y esa persona me contacta, me dice, mira Carlos, vayan, que le van a escuchar y le van a recibir. Y quien nos recibe es el procurador Jonathan Barot, el procurador de el que motivó estos cambios. Y nos recibe la directora jurídica de la Procuraduría. Y nos escucharon. Y nosotros empezamos a hacer el planteamiento. Y al final, cuando le hago una cuestionante sobre un caso en específico y le pido explicación, porque ya habíamos accionado, del por qué a esa persona había sido degradada con anterioridad, pero además por qué se hizo en virtud de una opinión jurídica. Cuando le digo esa parte, ella dice, ¿cómo así? No, pero eso no debió filtrarse. Yo di eso yo di eso una opinión jurídica. Sí. Yo le dije, mire magistrada, mire mi estimada, yo creo que usted sepa que usted también está siendo encausada como parte coaccionada porque su opinión jurídica fue determinante para la inhabilitación y degradación de esa servidora pública. Wow. Y ella se altera y no guardó las formas porque está al lado de un superior. Sí. No guardó las formas. Y cuando yo le dije, le estoy diciendo esto porque entiendo que su opinión jurídica, usted dijo que ese decreto de designación de ella es inconstitucional, es decir, que usted y la institución se subrogaron facultades que solamente le están atribuidas al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para aplicar control difuso y control concentrado. Esa situación, usted declarar un acto normativo inconstitucional, usted se subrogó atribuciones que no le están compelidas a ningún órgano que no sean esos poderes del Estado. Y ella se alteró tanto que dijo, yo pido permiso porque yo no hago nada aquí. Eso es una falta de respeto y le voy a decir algo, los gestos no eran a nosotros. Eran sino al compañero. Al consejero que estaba ahí. Sí. ¿Qué nos dice a nosotros? Si tú y yo somos compañeros de trabajo y pasa algo de repente, yo por lo menos guardo la forma delante de ti. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay una lucha, que hay un conflicto de intereses. Que hay un conflicto interno. Que hay un conflicto interno. Entonces, ellos tienen yo entiendo que tienen pueden retrotraer, somos humanos, cometemos errores, tienen toda la facultad para ir hacia atrás sobre sus propios pasos. Entiendo que la magistrada Miriam Germán ha sido, yo voy a pecar de inocente y entiendo que la magistrada fue sorprendida ha sido sorprendida en su buena fe porque ningún funcionario público o ninguna persona se va a quitar atribuciones que le están facultadas a través de una legislación o de un reglamento. Entonces, a ella con esto le quitaron los poderes, como te dije anteriormente, y eso es algo que a mí me preocupa. Bueno, gracias Mesa por tu explicación y justamente porque el pueblo se entere de todo lo que está pasando a lo interno del Ministerio Público tras la degradación de más de 130 fiscales o fiscalizadores que eran abogados pero que ejercieron justamente como fiscales y que por pruebas supuestamente que tienen una serie de anomalías o de favoritismos, ellos no pudieron entonces convertirse ya en fiscales de carrera. Nada, nos reencontramos en una próxima ocasión. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye bye.